vez más a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero lo más importante, esas maravillas también pueden suceder en su vida. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Danilo, bienvenido a Testigos de Jesús. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Jonathan, muchas gracias por invitarme. Esta es tu casa. ¿Cuándo naces? Nacimientos dobles, ¿verdad? No, nacimiento primero. Nacimiento de tu mamá a este mundo. ¿Cuándo naces? En la República de Jutiapa, un 24 de agosto de 1943. ¿Cómo es ese hogar que recibió a Danilo en esa época? Muy integrado, un hogar funcional, con papá, mamá, mi señora madre, la profesora, la señorita, y mi papá, un perito agrónomo. Así que en medio de la mesa, siempre, papá presidiendo la mesa, mamá también ahí, y los 4 hermanos alrededor de la mesa. Así que era un ambiente totalmente familiar, pero en casa de pueblo, amplia, con corredores, con jardines, palomas. ¿Árboles frutales? Un hermoso naranjal, un par de árboles limoneros y así diferentes flores, rosas, ¿cuáles? Camelias, el olor, el recuerdo de las camelias. Por eso me ha llegado siempre esa novela, La Dama de las Camelias. Danilo, ¿cuál era la travesura favorita en tus años de infancia? Un poco piromaníaco. Me gusta juntar fuego. Sí. ¿En qué problemas te metió esa travesura alguna vez? No, bendito sea Dios, no me metió. Pero sí me daba cuenta que sentía una atracción de ver el chisporroteo. Últimamente ya no hay eso. Me siento muy tranquilo porque así no corre riesgos el estudio. Danilo, estos primeros años de tu infancia, ¿estudias en la escuela donde tu mamá daba clases? Sí, desde luego. Sí. Estaba en la escuela José Mía y Vidaurre. Todavía una escuela del tipo antiguo. Don Jorge Herrera, el director era Don Chocho, una institución respetable y que se hacía respetar. No era así de terrorífica, pero sí. Ahí está el señor director y las cosas a un niño se calmaban. Era una personalidad que infundía mucho respeto y también teníamos mucho respeto todavía para los profesores y profesoras. ¿Cuáles son los 3 maestros que más recuerdas de esa etapa de tu vida? Ay, Dios, en primer lugar, mi señora madre, la señorita Elisa Pimentel de Mejía, que me enseñó a leer y mi primer año. De ahí, después, don Daniel Montejo. Don Daniel Montejo era el profesor que se arremangaba y se ponía, por ejemplo, en las clases de artes industriales, a pintar con nosotros las cosas. O sea, un maestro que estaba ahí sentado. Es más, como no alcanzaba y a veces no tenía la escuela todo lo que necesitábamos para algo, íbamos a la casa de él. Y ahí en la casa de él, él tenía herramientas y tenía la paciencia de vernos regados por los corredores y el ambiente de su casa. Y también recuerdo a una señorita Nelly Rojas, ¿verdad? Después, pobrecita, enfermó y ya no la recuerdo. ¿Qué era lo que me llegaba de ella? Siempre su dulzura. Ellos fueron los formadores de tus primeros años académicos. Así es. ¿Qué pasaba en la casa? ¿Qué tipo de formación y qué tipo de educación te daban tus padres? Desde luego, ahí tenemos la figura, así. Papá un poco rígido, y mamá siempre complaciente. Mamá siempre dispuesta a consolar, a apapachar, como dicen los mexicanos,
y había el sano equilibrio, ¿verdad?, entre la autoridad y el amor, así es. Y también mucho veía yo mi casa con respecto, sin juzgar, sin meterme, pero el orden de mi casa, la unidad familiar, papá y mamá siempre juntos, versus lo que veía en las casas de mis amigos, ¿verdad? Que a veces un poco desintegrados, disfuncionales, faltaba el papá, etcétera, etcétera. ¿Cómo era la relación de hermanos? La relación de hermanos era esto. Mi hermano mayor, el que me viste hace un momentito pidiéndole que acepte la disciplina que le dan los médicos ahorita que están en el hospital, siempre mi hermano mayor, ¿verdad?, el verlo así. De ahí mi segunda hermana. Mi segunda hermana llegó a ser directora de la escuela de enfermería y siempre ha sido una personalidad estudiosa, seria, ¿verdad? También infundía respeto. Pero ahí venía la tercera hermana, y la tercera hermana era con la que nos jalábamos los mochos. Así es. Ahí eran los aruñones y jalones de pelo. Sí, pero y también sucedía algo muy hermoso y particular. Esta hermana, a pesar de que su carácter, pero siempre vivía pendiente de mí. Era como la conciencia de Pepe Grillo. ¿A dónde vas? ¿Qué hiciste? ¿Qué ropa te vas a poner? Claro, al principio lo aceptaban, pero más adelante me libré de ese yugo. Esa camisa no te queda bien, hermanita, pero es la que yo quiero usar. ¿Vale? Así es. Danilo, dentro de este hogar, ¿qué papel tenía el Señor en ese seno familiar? Lastimosamente, poco. ¿Por qué? Porque rara vez orábamos, rara vez asistimos como núcleo familiar a la iglesia. Sin embargo, por nuestra cuenta, por lo menos mis dos hermanas y yo, buscábamos nosotros la iglesia. Nosotros, en especial mi servidor, este servidor de ustedes, perdón, quiero decir que yo sentía desde niño el llamado del Señor. Como que hubiera una especie de mandato dentro de mí. Busca a tu Creador. Así que no se lo puedo atribuir a mis papás, ¿verdad?, a pesar de que eran cariñosos, unidos, pero la beta religiosa no fue muy fuerte, como sucede en muchos hogares del oriente del país. Entonces estamos viendo que, digamos, en tu hogar no se fomentaba por parte de los padres esa relación permanente con el Señor, pero me estabas diciendo que tenías una voz adentro, que era sin duda el Espíritu Santo pidiéndote que te acercaras a nuestro Creador. ¿Cómo tomas la decisión de decir que hago mi primera comunión, mi confirmación, si no te ayudaban tus papás en eso? Creo que los factores, y corrigiendo un poquito, quiero retomar el Espíritu Santo de su papel dentro de mi familia, de mi hogar. Yo creo que hubo tiempo que se le llamaba el gran desconocido, ¿verdad? Pero el gran desconocido no quiere decir que él no estuviera inmanente, presente, actuando. Yo creo que parte de su presencia era un hogar integrado, ¿verdad? Todos en torno a la mesa, compartiendo los alimentos, con horarios, con disciplinas, etc. Cuando me refiero a disciplina, no nada que fuera así cargoso. Y la pregunta que me hacías es lo siguiente. Yo lo que puedo recordar es que sentía una atracción particular por ir a la iglesia. Desde niño, hasta tengo una figura que hacía un niño ahí, no sé, de 5 años,
con las viejitas que estaban rezando la hora santa. Y por ejemplo, los martes del pan de San Antonio, yo no me pedía ningún martes sin mi panito de San Antonio. En mi casa, bendito sea el Señor Jesús, siempre hubo alimentos, pero yo no me podía quedar sin mi panito de San Antonio. Entonces, todos esos factores, todos esos hechos, hay dentro de mí un llamado y un entendimiento. Busca a tu Creador. Así, busca a tu Creador. Desde niño nunca he entendido la vida sin una razón, sin un Dios generador y ese Dios amoroso. Así está. Entonces, digamos, tú te enganchaste a los 8 años con el Señor y no lo has soltado de tu vida nunca. Estoy bromeando. Hiciste la misma cara que hizo una de mis entrevistadas anteriores cuando le planteé esa pregunta. Sí. Es que yo quizás sí me desenganché, pero él nunca me desenganchó. ¿Ya? Es la misma historia de San Lucas capítulo 15, el Padre amoroso y el Hijo pródigo. Pero eso es bien importante compartirle a las personas que nos están viendo en su casa. Aunque uno trate de alejarse lo más posible del Señor, Él siempre nos tiene en la palma de su mano, y que no nos pase nada diario es porque estamos en la palma de la mano del Señor. El que estemos vivos, el que tengamos salud, el que podamos respirar, todo eso es solamente por su misericordia y porque Él, aunque nosotros nos olvidemos de Él, Él no se olvida de nosotros. Nunca. Y quiero decirle que a mí me encantó lo que me explicaron en Renovación Carismática hace muchos, muchos años. Y el pescadito nadador, el pescadito que Jesús puso en su anzuelito sin lastimar, ¿verdad? Pero un día el pescadito, como el hijo pródigo, decidió agarrar, y el Señor dándole a uno todo el hilo que quería. Pero de ahí vienen los acontecimientos de la vida, que donde el Señor los usa para empezar a rebobinar, y desde luego uno viene brincando, que no quiere, saltando. ya me cacharon otra vez. Y esa es la experiencia importante, ¿verdad? El retorno, bendito sea Él, nunca se alejó. Nosotros somos los que nos alejamos. Él siempre está esperando el momento oportuno en que uno le diga, me levantaré. ¿Buscaste entonces por tus medios tu primera comunión, Sí. tu confirmación? Sí. ¿Cómo funcionó eso? Hermoso, ¿ve? Bueno, porque eso confirma lo siguiente, a ver si lo logro explicar. Él me atraía, y yo fui dócil. Y cuando digo dócil es que hasta el día de hoy me siento feliz y agradable. Esta es mi vida, estar con los que quieren trabajar por Jesús, con los que trabajan, caminan con Jesús, hacen las cosas de Jesús. Entonces el perfecto, de ninguna manera. Como las jirafas tienen sus manchas, los tigres tienen sus manchas, tengo mis manchas, pero cada vez son menos. Pero quisiera tomar esta idea, buscar la primera comunión. Yo la busqué, así es. En este momento, para aquellos padres de familia que nos están viendo, me gustaría invitarlos a que apoyen a sus hijos si ellos están buscando estos sacramentos, porque habrán muchos niños que aunque sientan el llamado no pueden tomar la decisión o no son conscientes de hacerlo. En tu caso, pues tomaste la decisión, fuiste y realizaste tu primera comunión, tu confirmación, pero hubiera sido un poco más fácil si tus papás te hubieran apoyado en este proceso. Desde luego. Claro, de ellos no estuvieron ausentes totalmente. Por lo menos me mandaron a hacer mi traje, ¿verdad? Mi camisa, mi primera corbata. Me tuvieron que haber comprado candelas, zapatos nuevos. Iba, como dice un amigo, iba charro. Así, o sea que el apoyo de ellos estaba, sí, es conveniente, hágalo. Y la confirmación, me recuerdo que allá en Jutiapa había un padrino muy famoso, y yo todos veía que a todos le decían padrino, ¿verdad? Y yo dije, también tiene que ser mi padrino. Y así que le fui a hablar.
En aquella época era un poquito difícil lo de las confirmaciones, por la sencilla razón que el obispo residía en Jalapa. Y una vez al año, puedo estar equivocado, venían las confirmaciones. Y entonces se recibía la catequesis y la iglesia totalmente llena de confirmandos. Recuerdo una fila y le daba toda la vuelta así por el altar y hasta la salida. Y atrás de uno el padrino. Yo me recuerdo emocionado con mi padrino Micho, le decían, mi padrino Micho, y que iba a ser confirmado. A partir de ese día también yo ya le pude decir padrino. ¿Cómo fue el apadrinamiento del padrino Micho? Ninguno. ¿Verdad? A eso voy. ¿Cuál debería de ser la función de un padrino católico en la formación de ese ahijado? Sí, yo diría que ¿quién es el pastor, quién es el padrino? El que acompaña a su hermano, el que acompaña a su ahijado en su camino de fe, ayudándolo a formarse. Y si usted se está preparando para ser padrino, eso es un compromiso de que usted va a acompañar a su ahijado en su camino de la fe hacia Jesús. Yo creo que un padrino, desde luego, pero hay otra cosa, Jonathan. Nadie puede dar lo que no tiene, ni enseñar lo que no sabe. Y entonces ahora nuestros padrinos, que son por conveniencia, es el hermano, es la hermana, es alguien que queremos como fortalecer una relación con él. Y entonces una forma de fortalecer una relación es volvámonos compadres. Sí, no, y de verdad, los que están pensando o son padrinos, recuerden que es responsabilidad el formar y acompañar la formación de ese niño que ustedes están llevando a presentar para el bautizo, para la confirmación. Es una responsabilidad y al final de nuestros días y al final del camino van a preguntar qué hemos hecho por esos ahijados. Viene la etapa de la adolescencia. ¿Cómo cambia tu vida? ¿Qué empieza a pasar en esa etapa de la adolescencia post-confirmación, digamos? Muy bien. Sucede una cosa. En esa época, en Jutiapa solo había hasta 6º grado, solo la educación primaria. Y todas las familias que podían, de alguna manera, tenían los recursos, a todos nos sacaban a diferentes internados, ¿verdad? Al internado de Jalapa, mis hermanas internas en Antigua Guatemala, ahí en los colegios de señorita, uno famoso que había, y a mí me mandan interno aquí a la ciudad capital. Entonces, cierta independencia, el tutelaje de mis padres y llegar a las luces de la capital me hizo como resfriarme. E interno no tenía la facilidad de ir a la iglesia, en el internado no tenía la oportunidad con quién hablar de Dios, con quién hablar de Jesús. Todo eso fue produciendo un enfriamiento. En tu caso, este enfriamiento se da por el hecho de emigrar a la capital, de entrar a un internado y de perder ese primer amor que tal vez había pasado en buscar la primera comunión, buscar la confirmación. Pero también he escuchado de muchas personas que en la etapa de la adolescencia, juventud, es cuando dicen empiezo a nadar. Bueno, y a mí igual me pasó, es cuando uno dice empiezo a nadar por mis propios medios y soy tan pilas que yo en esta piscina me defiendo y no necesito tanto del Señor. Creo que a muchas personas nos pasa eso en la etapa de la adolescencia. ¿Fue esta una etapa feliz en tu vida? ¿Cómo la recuerdas? Los internados, estuve en 3 internados. ¿En cuáles? ¿Cómo fue? Escuela Normal Central para Varones, que está ahí por el Parque Zoológico La Aurora. En esa época tenía internados. Y después estuve interno en el Adolfo Hall. Y por último, interno en la Escuela Politécnica. Formación militar académica. Sí. ¿Esto viene de la línea de tu papá, de la
de lo que tú nos decías, que él es bastante estricto con orden, régimen, o fue una decisión propia? ¿Cómo funcionó? También decisión propia. Así que quizás del patio de mi casa se miraban las torres del cuartel de Jutiapa. Y entonces, como el viento pegaba de norte a sur, el viento que nos llegaba del volcán Suchitán y del Culma, entonces nos llegaba todos los ríos de trompeta, y entonces sabíamos, era la hora de levantar, porque era la diana, levántense los soldados. Llegaba todo eso a mi casa, los tiempos del almuerzo y todo, fajina, retreta. Yo cuando oía el último toque a las 8 de la noche, sabía que ya era hora de irme a la casa. Y quizás todo eso me fue formando también como una personalidad integrada, un profundo amor a Dios y un profundo también deseo de ser militar, ambas en una sola persona. Y entonces en el Instituto Adolfo B. Hall, ¿qué pasa en tu vida? ¿Cómo recuerdas esos años? Feliz, contento, feliz. Me encantaba marchar. Sorde. ¿Así? ¿Sí? Llevar sol y agua. Sí, sí. Y como diría Cantinflas, ¿verdad? Sorde, jefe. Sí. Yo disfrutaba marchando. Me fascinaba todo. La disciplina, las órdenes. Y hasta la fecha yo no necesito mucho espacio para poder caminar en la vida. Me encantó. ¿Y la relación con el Señor durante esos años seguía en los internados poco fría? Un poco fría. De alguna manera seguía orando, pero poco. De alguna manera nunca me he separado del concepto de Dios. Siempre ha estado ahí. Nunca me he separado del concepto de la Virgen María tampoco. Pero ahí está. Hola, les quiero, con permisito. Si fuera en esta época, un mensajito cada semana y hasta ahí. Un mensajito, estoy bien, ¿cómo les va a ustedes? Ah, qué bueno, yo estoy bien y ustedes también. Bien, hoy hemos tenido la oportunidad de conocer la primera parte de este testimonio. Si ustedes están interesados en seguir aprendiendo de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, específicamente en la vida de Danilo, no se pueden perder nuestro próximo programa de esta serie Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es que ustedes, a través de nuestros testimonios, conozcan las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas y que, por supuesto, también las puede hacer en su vida. Escríbanos al correo electrónico que está apareciendo abajo en su pantalla si usted nos quiere preguntar, quiere proponer algún testimonio. Recuerde, búsquenos también en el perfil de Twitter. Volveremos la próxima semana con un testimonio más. Y Danilo, no te muevas de esa silla que seguimos platicando. Muchas gracias, Jonathan. Y ustedes, muchas gracias por la paciencia de escuchar.